Estudió en la Escuela Internacional de Cine y TV en San Antonio de los Baños, Cuba. Sus películas La Chirola del año 2008 y Ciudadela del año 2011 fueron exhibidas y premiadas en prestigiosos festivales internacionales. Es cofundador y coordinador del Seminario de Desarrollo y Escritura de Proyectos Documental Talent Talk y coordinador académico del Festival de Cine Documental a Cielo Abierto Boliviano. Invitado como jurado para el Consejo Nacional de Cine de Ecuador, jurado además internacional para el 18 Festival de Cine de Lima y en el Festival de Cine Latinoamericano UNASUR. Sus trabajos han sido destacados por la UNESCO y el Centro de Estudios Latinoamericano. Chaco, su nuevo proyecto cinematográfico, fue ganador en Val Bafisi, Argentina, apoyado por la Fundación TIPA de Argentina Cinemar de Rotterdam, Holanda, y seleccionado a participar de la prestigiosa residencia de escritura Jerusalén International Film Lab en Israel. Colabora además con la revista Ramona del diario Opinión de Cochabamba y El Desaguadero, ambos en Bolivia. Hoy nuestro invitado especial es Diego Mondaca. Gracias por regresar nuevamente con nuestro programa Contraluz. Regresa a sus pantallas, como ya usted escuchaba, hablando hoy con uno de nuestros jóvenes cineastas para también ver las propuestas que nos traen las nuevas figuras del cine, pero un cine bien diferente, un cine bien especial. Y es por ello que tengo el gusto de estar hoy acompañada en el estudio de Diego Mondaca. Gracias por estar acá. Eres, creo que la segunda vez, ¿verdad?, que hablamos así frente a cámara. Gracias por llegarte, Diego. Muchas gracias, Saraí. Estoy aquí a la orden. Sí, normalmente me pasa con los cineastas que cuando los pongo frente a las cámaras, los nervios, ¿verdad?, salen. Cuando están detrás de cámara saben lo que quieren ver, pero cuando están delante algo pasa que... Nos rompes el oficio. Le rompo el eje, ¿no? Sí, el eje cinematográfico le rompo. Diego, cuéntame cómo fue tu infancia, como un niño normal, dime qué pillerías hacías, cuéntame cómo fue. Bueno, no sé cómo sería un niño normal. Tiene una infancia que agradezco. Eso sí, tiene una infancia que me ha permitido soñar mucho, que me ha permitido, o sea, gracias a mis padres, me han permitido tener una infancia que le he podido disfrutar tanto como niño y como con ellos, ¿no? Y yo creo que sí algo distinta de lo que pude conocer en ese entorno, o lo que ahora puedo analizar, por cuenta de que mi padre trabajaba mucho en el campo, entonces yo podía ir con cierta regularidad al campo, vivir el campo ciudad, tener mucha gente en casa de distintas partes y ver un mundo que yo sé que muchos niños, al menos en los que yo estaba así, rodeado, no tenían oportunidad o no tenían la chance, etcétera, ¿no? Pero yo mi infancia la agradezco mucho. ¿Los padres tenían alguna relación con el tema artístico? No, ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Ninguno en particular, ¿no? Es decir, gustaban, tienen cierto hobby, digamos, por la literatura, la música clásica, que en cierto momento fueron guías, ¿no? Y siguen siendo, pero no es que se dediquen como trabajo o como oficio central el arte. Excelente. ¿Tus papás te tuvieron a ti? ¿Otros hermanos? Sí, yo tengo un hermano, yo soy el segundo, tengo un hermano mayor, que es Gonzalo, y que me lleva a mí como 3 años. Entonces te golpeaban cuando chiquitito. Pues nos golpeábamos, creo, como todos, que eso sí creo que es muy normal en una relación de hermanos y sobre todo a esa edad. Pero también mi hermano fue muy compañero, ¿no? Muy parcero, ¿no? de juegos y de estar con los vecinos y de estar juntos. Al margen de pelear o no pelear, siempre yo creo que con mi hermano, y eso es gracias también a mis padres, que tuvimos una complicidad muy fuerte siempre, ¿no? Un cuidado mutuo muy fuerte, que poco a poco fue madurando mucho más, obviamente cuando ya estamos en una cierta madurez, el diálogo entre él y yo es muy profundo, es un poco esporádico por cuenta que él no vive en La Paz, pero ves que podemos, siempre hay una comunicación que ya yo creo que es la verdadera comunicación de hermanos, ¿no? De hermanos, claro. Donde la palabra no necesita estar, pero sí hay una muy buena comunicación. ¿Tu infancia fue en Oruro? No. Ahí, yo nací en Oruro, nosotros nacimos en Oruro, casi por un capricho de mi madre, que ella se crió en Oruro, ella es orureña, y por la suerte que mi padre estaba en ese momento en Oruro. Más, no vivimos nunca, o sea, yo viví 6 meses en Oruro,
mi primera infancia, ¿no? Bebé. Y después nos mudamos, nos tuvimos que mudar y terminamos en La Paz. Sé que yo realísticamente me he criado en La Paz. Eres paseño de crianza, pero vives con el orgullo de haber nacido en Oruro. Sí, yo soy porque los orureños, sí. Eso sí, nacen con orureño. ello en la sangre, ¿verdad? Totalmente. Orureño a muerte. Yo soy orureño. Ahí está, perfecto. Me alegra mucho. Me alegra mucho que lo reafirmes. Porque aunque hayas estado un día, te cuento. Claro. Ya eres orureño. Claro. Y tengo unos amigos que le ha pasado más o menos lo mismo que tú. Su mamá es de Sucre, su papá es de Oruro. Sí. Y hubo una discusión. ¿Dónde nace? Bueno, nacen en Sucre, pero los Claro. han inscrito en Oruro. Entonces, No, sí, fíjate, si yo digo que no soy de Oruro, mi madre ahí... Ahí hay problemas, sí, ¿no? Sí. Qué bien, gracias por contarme ello, porque todos los detalles de la vida de un artista, sea del ámbito que sea, cuenta Claro. para la obra que realiza. Sí, sí. Por eso quiero preguntarte, ¿te has traído contigo a La Paz ese sentimiento folclorista orureño o lo has dejado un poco aparte? Ya no creo que yo sea muy folclorista, ¿no? Pero sí respeto mucho ese folclore en la real dimensión de su palabra. Me gusta mucho, obviamente me emociona mucho. No soy una persona que participe, de hecho, ahí bailando, ¿no? No he tenido nunca una inquietud de estar bailando y vestirme. Eres más introvertido. Un poco sí, pero me gusta mucho ver, me gusta participar viendo, observando. Disfruto mucho tal vez con la alegría de la gente y esa identificación que tiene, esa catarsis que surge en un espacio y en un momento como es el carnaval, ¿no? O como puede ser el Gran Poder también, que digamos son las dos fiestas que más he prestado atención. Me gusta mucho, me emociona mucho una diablada, me emociona mucho una morenada, el Viva Viva mi San José, tocado por 5.000 músicos como pasa en Oruro, realmente me emociona. Porque eres de San José. Claro. Públicamente sí, lo sí, aclaras, sí. ¿verdad? Sí, mi abuelo era dirigente de San José, el tesorero de San José, ¿no? Entonces de cerca viene sí. la obligación de ser de Sí, San es algo José. ahí ya. Todo La orureño línea. es un Kierkegaard, dice. ¿No? Así es, así es. Diego, su juventud, ¿cómo llegas a la etapa de la adolescencia? Coméntame, la época antes de decidirte ir a Cuba a estudiar. Sí. Bueno, a ver, yo me crié en un colegio jesuita, no sé si soy muy orgulloso de esto, pero en líneas generales me dio una muy buena educación. Encontré 3, 4 profesores ahí que realmente creo que determinaron una posibilidad de pensar el mundo, de analizarlo al menos de forma distinta. Pero obviamente también es un mundo jesuita que tiene sus taras, ¿no? Tiene también sus problemas. Estas normas y la culpa y etcétera. ¿Qué crees de la religión entonces? A ver, porque tú no sé si estoy muy orgulloso de eso, me sonó. No, claro, yo soy, o sea, es decir, yo respeto mucho la religión, pero en el momento en que comienza a coercionar al hombre, ya no creo que pueda ser fiel al principio mismo de la religión, ¿no? Entonces, ahí es donde hay el choque, ¿no? Y en el momento en que las religiones comienzan a combatir quién es primero, o quién tiene a Dios de la mano, ¿no? Entonces esas cosas ya no me convencen. Pero te llevaste lo positivo Claro, de la sí, educación. siempre he tratado. Hasta ahora trato de analizar lo positivo que tengo en cada parte de mi vida, ¿no? Aunque creo que soy todavía muy joven, pero sí. Uy, sí. jovencito. Deja que usted vea la edad, jovencito, ¿verdad? Sí, eso fue. Luego, después del colegio, yo estudié biología. ¿Biología? Yo hice biología, hice como hasta el 3er año, me parece. Y de ahí sí decidí dar como un giro muy rotundo a mi vida y me dediqué al cine. A ver, ese punto clímax de la historia, Sí. ¿cuál fue? Pues, y lo he dicho varias veces, yo creo que fue un momento muy crítico, ¿no? Personal, muy crítico, en el que no estaba encontrando el verdadero camino, me parece, no estaba encontrando lo que yo buscaba o lo que pensé que tenía que ser, nunca sucedía, etcétera. Entonces yo hice un primer gran viaje, un viaje de mochila, viajé por casi toda Bolivia, un viaje de mochila, y ahí vi que yo me estaba alejando mucho de una situación que en realidad era la que me preocupaba, ¿no? Entonces contacto con la gente, poder aprender con la gente, etcétera. Eso me motiva mucho. A cierto punto eso me dio la biología y me dio ciertamente muchas herramientas para poder entender el mundo, ¿no? Y después yo me dediqué a escribir. Yo leía mucho, gracias a mi padre y a mi hermano y a mi madre, básicamente, comencé a leer muchísimo. Y esas experiencias que yo las tenía en la literatura, las veía en la calle, o las veía en el campo. Y empezó a ver entonces la relación. Claro. En esa historia que me estás contando es bien interesante, quisiera irla desmenuzando, pero te cuento que hay personas
que se encargan de informarle a otras personas el invitado que tenemos acá. ¿Y sabes qué sucede? Llaman por teléfono para decir su consideración sobre el invitado públicamente, abiertamente. Y es por ello que quiero darle paso a la persona que está en línea. Sí. Adelante, estoy acompañada de Diego Mondaca. ¿Qué usted pudiera decir sobre esta persona? Buenos días. Voy a intentar impostar levemente la voz, porque si no Diego se va a dar cuenta inmediatamente. Bueno, acá ha dicho un nombre, no sé si será el de usted, pero adelante, le escuchamos. Bueno, yo Diego lo conozco hace varios años, pero en los últimos 2 hemos estrechado más nuestro vínculo de amistad, también hemos trabajado en proyectos juntos. Algo que me encanta de Diego es su inagotable curiosidad por el mundo, por las cosas, la cultura. Es decir, claro, él puede ir ahí y decirles que es un cineasta, pero en realidad Diego es un gran lector, es un gran preparador de café, una persona que siempre está presta para charlar acerca de cualquier tema, irse de alguna aventura de exploración, conocer la ciudad, sus alrededores. Y a mí me encanta eso, ¿no? Siempre que lo veo a Diego me deja con mucha energía, con mucho entusiasmo para leer nuevas cosas. Es un gran vinculador de personas, proyectos, mentes, ideas. Así que es un tipo de foco donde se concentran distintas inspiraciones que ocurren en el mundo y que él ayuda a canalizar. Es así que yo entiendo a Diego. Cuénteme, en una consulta se me ha quedado algo en el aire, algunos elementos de los que usted ha dicho, voy a conversarlo con Diego, le agradezco mucho, pero cuénteme, ¿cómo es eso de que es un gran preparador de café? ¿Cómo lo realiza? ¿Qué le pone de especial? Yo creo que le pone amor, le pone arte. No sé, yo sé muy poco de café, yo no manejo ese arte, es una especie de alquimia. Pero tuve la oportunidad de compartir un departamento con Diego y otras personas, y es un momento exquisito en la mañana o en la tarde, cuando él sale con un café que, bueno, más allá del sabor, la textura del grano, te transmite un afecto, ¿no? Excelente. Muchas gracias por comunicarse con nosotros y le agradezco mucho, bueno, que usted pueda contarnos estos pequeños detalles que no siempre tenemos la suerte de conocer. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. No se me vaya de línea por si acaso Diego no sabe con quién hablamos. ¿Con quién hablábamos, Diego? ¿Quién nos ha llamado? Es Amaru, es mi amigo. ¿Tu amigo Amaru? Amaru Villanueva. Amaru Villanueva. Hablamos con Amaru Villanueva. Ahí está, perfecto. Su risa me ha contestado la pregunta. Gracias, Amaru, por la llamada. A ver, ¿dónde aparece, en qué parte de esa línea cronológica de la vida de Diego aparece Amaru? Pues Amaru fue súper interesante cómo lo conocí. Yo llegué a Bolivia cuando justamente íbamos a filmar Ciudadela, nuestra segunda película. Y yo tenía que encontrar un apartamento donde vivir, ese periodo eran como 4 meses, con mis compañeros de filmación, ¿no? Que venían también de fuera. Yo estaba muy desesperado y había estado muy desconectado de Bolivia en esos términos por cuenta de que pasé 5 años y ya estaba fuera de Bolivia. Y tiré un mail, me contestaron, me contestó un asistente, no sé quién, un apartamento que según la descripción para mí hubiera sido impagable, pero resulta que era de la mamá de Amaru, ¿no? Hasta ese momento yo no conocía a Amaru. Entonces renté el apartamento, estuvimos viviendo y gestionando una película, ¿no? Con todo ese nervio, con toda esa vorágine que siempre es. Y estaba una persona que también aprecio mucho, el Wilmer, que es muy amigo de Amaru, el Wilmer Machaca, que él era una persona que siempre estaba en la casa, era como el responsable de la casa, digamos. Entonces nos indicaba dónde estaban las cosas, etcétera, cómo se movía, las cuentas, tal. Pero él venía muy temprano, yo siempre me levantaba muy temprano, él venía muy temprano, entonces yo desayunaba siempre con él y me daba la posibilidad de volver a conocer o me daba datos de cómo estaba funcionando La Paz, la ciudad, qué pasaba, qué no pasaba, etcétera. Él es un estudiante creo que ya terminó, de hecho, sociología. Y después de un tiempo
Después voy a volver a la casa, que tiene una anécdota bien linda, que el Amaru también me la recordó. Que después de un tiempo ya, cuando me rondaba el nombre de Amaru en la casa, Amaru, fotos de ellos, etcétera, porque es su casa familiar, Claro. ¿no? Entonces, un día yo lo conocí muy rápido cuando él llegó de viaje, llegó de visita a Bolivia, cuando estaba ya planificando su vuelta a Bolivia. Y conversamos 2 palabras y después yo me tuve que ir porque yo me estaba yendo de viaje. Y un día que yo volví a Bolivia, voy a un café y lo veo sentado ahí, ¿no? Entonces fue hombre, a ver, vamos a charlar. Me senté a charlar, que no estaba nada planificado, nos sentamos a charlar un buen tiempo. Tiempos cortos, pero muy intensos, y ahí surgió una posibilidad de diálogo, que es lo que yo más respeto con Amaru, que es la posibilidad de dialogar, la posibilidad de hablar, como él ha dicho, de varios temas, en un plano muy horizontal, en una conversación que realmente busca alguna solución o no busca nada, pero busca estar con alguien que te escuche y que lo escuches, ¿no? Qué bien. Sí. Bonita la historia. Sí, es bien lindo. Y él me recordó después de mucho tiempo, junto con el Wilmer. Esa casa es impresionante, es un último piso, es un departamento, último piso, que tiene un gran ventanal que da a toda La Paz. Wow, ¿no? buena vista. La cocina, tiene una vista maravillosa, así, muy privilegiada. Y ahí nosotros no teníamos pizarra, y yo me sentaba a desayunar y tiraba ideas sobre la película, y venía el otro, el sonidista, y seguía dibujando, seguíamos anotando. Entonces nos dimos cuenta que el vidrio, porque rayábamos solo el vidrio, estaba súper lleno. Es una pena que nunca le hayamos sacado una foto a eso, y que solo sea el recuerdo, pero también es muy lindo que sea también la memoria que nosotros teníamos de eso. Porque ahí estaba la película. Ahí estaba el guión de la película. Sí, están las ideas, estaban los nervios, estaba la posibilidad, estaba lo que no funcionó, lo que nunca aparece, pero estaba la gestación, digamos, de la película. Muchísimos temas han surgido en este fragmentito. Hablar contigo creo que va a ser más difícil que hablar con un artista de Sí. carrera, 50 años de carrera, porque tienes muchísimas aristas por donde cortar. Antes de irnos a la primera pausa, quisiera que me cuentes por qué ese interés tan marcado por la lectura. Nos decía Maru que no eres tú cineasta, no, cineasta, chao, no, es un gran lector, es un gran querer saberlo todo, un constante quiero leer, quiero aprender, quiero ver, quiero mirar, quiero observar. ¿Por qué? Bueno, no quiero saberlo todo, ojalá no. Pero sí me inquieta mucho, es algo... Eso yo tengo que agradecer a mi hermano. Mi hermano, yo creo que si yo soy un gran lector, es un devorador. Y él leía muchísimo y conversaba mucho con mi padre sobre libros. Y ahí lo que pasaba era que yo estaba en la misma mesa, sentado con ellos dos, y yo no podía decir nada porque yo no estaba leyendo nada. Claro. Yo, de ser sincero, yo comencé a leer muy tarde, comencé a leer 16, 17 años. Y tuve que como igualarme, pero mi intención era poder participar de la charla con mi padre, que mi padre lee muchísimo, mi hermano lee muchísimo, entonces yo quería conversar. Mi afán era participar, mi afán era decir algo. No podía porque no había leído. Cuando había leído este libro, ellos ya estaban en otro. Era un delirio. Y cuando al final, poco a poco, con el tiempo, pude de alguna manera igualarme y tener un diálogo un poco más intenso con ellos dos, que sí me han motivado muchísimo para leer y encontrar la vida en los libros. Te han impulsado muchísimo. Yo siempre digo que esa es la mejor escuela. No vale la pena obligar a nuestros hijos a que lean. Tienes que leer y le pones un castigo simplemente. No. Lee delante de él y hazle sentir que no sabe. Sí. Ahí es cuando aparece esa esencia de ser humano. Yo quiero saber tanto ego, como sí, tú, ¿verdad? Quiero saber claro, también. Efectivamente. Hacemos una pausa, Diego, ¿te parece? Hacemos una pausa y al regreso seguimos descubriendo qué se esconde detrás de la imagen de cineasta que tenemos de Diego y cómo se llegan a los proyectos que conocemos, el proyecto La Chirola y Ciudadela. Regresamos en unos instantes, no se nos vayan.